versículo 15, así. Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba soltar un preso al pueblo que ellos quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, por lo cual cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿a quién quieres que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque él sabía que lo habían entregado por envidia. Y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Bueno, hermano, vamos al primer punto. Esto fue como una forma de introducción. Hoy vamos a ver un juicio injusto. Mi Señor Jesucristo, hermano, se sometió a un juicio injusto. Pero él, la idea principal del texto y lo que quiero yo presentar es de que mi Señor Jesucristo se sometió a un juicio injusto debido a su amor por nosotros. Él se sometió a un juicio injusto por amor a los pecadores, a la salvación. Entonces, como forma de introducción, quiero decirle que mi Señor Jesucristo su juicio, tuvo dos tipos de juicio. El primero fue el juicio religioso por los escribas, fariseos principales, y también él tuvo un juicio civil que lo llevó a Roma. El primer juicio religioso, hermano, lo podemos encontrar cuando ahí en Juan 18 del 12 al 14, lo voy a leer, nada más apúntelo. Juan, el evangelista Juan, en cuanto lo arrestan en el jardín de Getsemaní, dice ahí Juan que dice que la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y luego lo llevaron ante Anás, el sacerdote, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote de ese año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Ese fue cuando el primer juicio en la noche, rapidito, lo llevaron. Luego Mateo, vaya más atrasito, Mateo 26, 57, la segunda reunión nocturna, porque pues recuerde que ya lo habían atrapado, querían rápido, lo iban a acusar de blasfemia. Note ahí Mateo 26, 57. Dice: los que prendieron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Entonces, el primer juicio religioso fue ¿con quién? Con Anás. El segundo fue con Caifás. Dice Mateo 26, 59 más ahí adelante, dice que los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra él con el fin de dar ¿qué? Muerte a Jesús. Y en el texto de hoy, hermano, ¿por qué me fui ahí como forma de introducción? Porque en el texto de hoy, en el 27:1 al 2, note cómo dice el texto. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron un consejo ¿para qué? Para dar muerte a Jesús. Y después de atarlo a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Ese es el texto de esta mañana. Es la tercera vez que mi Señor Jesucristo enfrenta el juicio religioso. Y este me lleva a mi primer punto, la decisión del Sanedrín. Muy probablemente, hermano, el Sanedrín, aquí está, principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, dice que celebraron consejo. Ellos probablemente muy tempranito, 5 de la mañana. ¿Cuántos de ustedes madrugan? Bueno, yo soy una persona de mañana. Me dicen a las 5, yo me paro tempranito y vámonos. Es curioso cuando uno tiene hijos, ya sabes quién va a ser el madrugador y ya sabes quién va a ser el que se va a dormir. Es impresionante, pero al parecer mi niña va a salir como yo, va a salir bien pilas, se va a parar bien rápido en la mañana. Pero dicho esto, al parecer nuestros amiguitos, los escribas y fariseos, rápido
dice que celebraron consejo para ya darle ejecución a mi Señor Jesucristo. Veredicto final. Dice que aquí la palabra de Dios dice que celebraron consejo, como lo dice la Reina Valera, celebraron consejo para dar muerte a Jesús. Rapidito, no perdieron tiempo, vamos a darle sentencia final. Es un blasfemo, pero va a tener que morir crucificado. Según ellos, hermano, los escribas y fariseos, el Sanedrín, mi Señor Jesucristo era culpable de blasfemia. Y según la ley mosaica, ahí en Deuteronomio, alguien que blasfemaba debía morir apedreado. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué, si mi Señor Jesucristo era un blasfemo, por qué no lo apedrearon? Así como Esteban en Hechos. Porque cuando apedrearon a Esteban, no fueron con el gobernador. Bueno, el Sanedrín quería que llevara la maldición de la crucifixión, por lo cual debían acusarlo de algo más, para que Roma interviniera. Por esa razón dice el texto que después que lo ataron, lo llevaron y lo entregaron. ¿Sí? Lo ataron porque me imagino que tenían miedo de que se les escapara. Era muy popular mi Señor Jesucristo. Lo llevaron como un criminal y lo entregaron. Y es impresionante, hermano, que la palabra aquí, lo entregaron, este verbo, desde el capítulo 26 aparece de 9 a 10 veces la palabra entregaron. Ahí es el clímax, ¿verdad? Ahí es el clímax. ¿Y a quién lo iban a entregar, hermano? Dice ahí el texto claramente que lo entregaron a Pilato, el gobernador. Poncio Pilato era el gobernante de Judea en ese instante. En mi opinión, Pilato se encontraba a un lado del templo, en la famosa fortaleza Antonia. Él estaba ahí a un lado, al costado del templo. Pero sin embargo, hermano, no hay que perder de vista lo siguiente. Mi Señor Jesucristo va a ser entregado ante Pilato. ¿Sabe por qué? Porque se tienen que cumplir las profecías. Recuerda una cosa, no hay gloria sin cruz. En primer lugar, hermano, quiero decirles que mi Señor Jesucristo fue llevado ante Pilato para cumplir la profecía que él mismo dijo que iba a morir a manos de gentiles. ¿Eso no se les hace impresionante? Mi Señor Jesucristo ya les había dado la agenda que iba a pasar a sus discípulos. Note ahí en Mateo 20, vaya un poquito más atrás, note la profecía de mi Señor Jesucristo. Mateo 20, 18, dice así la palabra de Dios. Ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas y lo condenarán a muerte. ¡Wow! 27:1, ahí se cumple esa profecía. Ya lo habían condenado a muerte, la decisión del Sanedrín. Versículo 19 dice, y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él y lo azotarán y crucificarán, pero al tercer día resucitará. Mateo 27:2 se cumple ahí. Después de atarlo, Jesús lo llevaron ¿a quién? A los gentiles, para burlarse de él. Impresionante, ¿verdad? Se cumple esa profecía. En segundo lugar, hermano, mi Señor Jesucristo fue llevado ante Pilato para cumplir su último anuncio de muerte. Mateo 26. Ahora sí le estoy poniendo Biblia, Mateo 26, note ahí, 1. Dice que cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ustedes saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será, ¿qué? Entregado, ¿para qué? Para ser crucificado, para ser crucificado. Dios, hermano, Cristo está en control de estos eventos por más terrible que se vean. Es algo sorprendente. Uno estudiando esto y digo, wow, mi Señor Jesucristo ya les había dicho a sus discípulos qué es lo que iba a pasar, que Él iba a ser entregado, que Él iba a ser crucificado. Aquí vemos la providencia divina llevando a mi Señor Jesucristo a los gentiles. Va a ser entregado. Y note cómo acaba Mateo 27 en el 26. 27, 26, note. Entonces le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús,
lo entregó para que fuera crucificado. Esto está hablando de Pilato. Note esto, quiero que observe este texto. Mateo 27 está abriendo la decisión del Sanedrín. Ellos lo condenan a muerte. Los principales sacerdotes, los líderes judíos ya dicen, ya llevan a cabo este juicio final, pero dice que lo tienen que llevar a atar al gobernador. Y dice que los judíos lo entregaron a los gentiles. ¿Ok? Note cómo acaba ahí ese texto donde Pilato, yo ahorita voy a ir ahí más, dice que Pilato suelta a Barrabás y después de azotar a Jesús, Pilato lo entregó ¿a dónde, hermano? A la cruz, a la cruz, a la crucifixión. Eso no es nada nuevo. Mi Señor Jesucristo ya lo estaba diciendo a sus discípulos. ¿No se le hace eso sorprendente? Que por lo más feo que se vea, por lo más cruel que se vea, diciendo, wow, ¿cómo es posible? Bueno, esto es el programa divino, hermano. Es Dios llevando a cabo la redención del pecado. Porque Cristo, ¿qué es? La Pascua, es el Cordero que quita, ¿qué? El pecado. Tenía que ser así. Tenía que ser así. Y eso me lleva a mi segundo punto. Ya vimos la decisión del Sanedrín. Después, hermano, Mateo introduce a Judas. Y ahí nada más voy a detenerme un poquito. Es algo impresionante, es una historia sorprendente. Nada más le voy a dar una pincelada. Porque hoy yo quiero que vea el juicio injusto que llevó mi Señor Jesucristo. Pero note la muerte de Judas. Nada más lo voy a tocar despacito. Dice que Judas, el que lo había ¿qué? Entregado. Viendo que Jesús había sido condenado, se enteró del juicio religioso, dice que sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y él les dijo a los ancianos, he pecado, entregando sangre inocente, dijo Judas. ¿Y cómo le respondieron estos sacerdotes principales? ¿Y a nosotros qué? Allá tú, dijeron ellos. Dice que Judas, hermano, sintió remordimiento. Judas nunca se arrepintió. Él nada más sintió remordimiento, se asustó, dijo, oh, ¿qué he hecho? Ya no quiero ese dinero. Fue, se los aventó al templo y note cómo dice el versículo 5. Dice que arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y fue y se ahorcó. O sea que Judas, llevando el dinero, no se arrepintió. Él confesó su pecado hacia los hombres, pero él no fue a Dios y se arrepintió. Él nada más fue y dijo no. Enterándose, dejó las monedas, la plata, por el remordimiento, no se quiso arrepentir, fue y se aventó, se ahorcó. Dice versículo 6, los principales sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron, no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. Ahí, ¿no? Se cuidaban de la ley, dijeron, ay no, hay que ser cautelosos. Dice, y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura que se llama campo de sangre. Y hasta hoy así se llama. Dice, entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los israelitas, y las dieron por el campo del alfarero, como el Señor me había ordenado. Bueno, aquí vemos la historia de Judas, hermano, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un apóstol, siguiendo a mi Señor Jesucristo, era al mismo tiempo un hijo del diablo? Era un ladrón. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Verdad? ¿Cómo es posible que estando al lado del maestro, lo vendió, lo traicionó y nunca caminó con él? ¡Wow! Eso es algo que debemos de examinar muy claramente. El remordimiento, hermano, no es arrepentimiento. No cambia de mente.
simplemente sentir remordimiento, amargura. Aquí vemos un texto muy, muy explícito de cómo el remordimiento lo llevó a Judas a ahorcarse, a aventarse. Bueno, eso fue extra, ¿ok? Note mi punto número 2, Jesús o Barrabás. Y aquí es donde voy a estar un poquito más. Jesús ante Pilato. Dice ahí en el versículo 11, dice: Jesús fue llevado delante del gobernador y éste lo interrogó y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y le dice: mi Señor Jesucristo, tú lo dices. Le contestó Jesús. Y dice en el versículo 12, al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y Jesús no le respondió ni a una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Es algo muy interesante, hermano, que aquí Mateo no da los detalles de la interrogación de mi Señor Jesucristo, pero Juan nos va a regalar más detalles sobre esto y ahorita lo voy a compartir con ustedes. Versículo 15 dice: ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar a un preso al pueblo, el que ellos quisieran. Aquí es algo muy interesante, hermano, porque aquí vemos una costumbre. Había una costumbre dentro del Imperio Romano en una fiesta que se llamaba la fiesta de los dioses. Probablemente estaba conectada con la Pascua o probablemente no, pero esa costumbre consistía en la que soltaban las cadenas de los pies de los prisioneros, o sea, de un preso. Y esa costumbre en Jerusalén de soltar a un preso era algo que tenía que ser autorizada por parte del gobernador. Entonces Pilato está usando esa costumbre como forma de liberarse del problema de Jesús. Porque Pilato, hermano, es muy probable que Pilato tenía por seguridad de que el pueblo iba a escoger a Cristo y no iba a escoger a Barrabás. Es muy probable que Pilato decía: bueno, ¿cómo yo me desafano de esta situación? Porque recuerde que mi Señor Jesucristo pasó 3 juicios civiles. Primero con Pilato, después Pilato lo mandó a Herodes y después Herodes lo mandó a Pilato otra vez. Porque no le encontraban mancha, o sea, decían: ¿qué ha hecho este hombre? Y ahorita lo vamos a ver un poquito más allá. Pilato, hermano, muy inteligente, dijo: ¿qué voy a hacer con Jesús? Versículo 16. Dice que tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Versículo 17, por lo cual cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? O sea, ¿a quién quieren? ¿Al asesino, al mocha orejas o a Barrabás? Y yo me imagino que Pilato dijo: bueno, si les ofrezco al mocha orejas o a Barrabás o al X, y le ofrezco a alguien que es benefactor, que es en su propia opinión de Pilato, que es buena persona, yo me imagino que Pilato dijo: pues el pueblo va a decidir por la buena persona. Pero oh sorpresa, note lo que dice el texto. Mateo introduce a Barrabás, que era un verdadero revolucionario, probablemente era un celote. Celote se dice un grupo de fariseos, así, celotes, no que tenía celos, hermano, un celote con Z. Barrabás era un verdadero revolucionario y él ya estaba condenado porque era un revoltoso. Y él promovía disturbios contra la ciudad de Roma, contra la ciudad. Incluso en unos libros se dice que también él había matado a alguien. Y esta historia era bien conocida en Jerusalén, que era un asesino. Así como Judas era un ladrón, Barrabás era un asesino. Entonces, dicho esto, vemos aquí el contraste. Está ahí el pueblo. Pilato les dice: ¿a quién quieren? ¿A Cristo o a Barrabás, llamado el Cristo?
Vemos aquí un contraste, ¿verdad? Vemos al malhechor. Jesús nunca revolvió el orden, nunca alteró el orden. Al contrario, ¿verdad? Le dijo, bueno, paga tus taxes, lo que es del César al César. Incluso cuando lo arrestaron, Pedro sacó una espada y pues ya casi le mochaba la cabeza a un soldado y que dijo mi Señor Jesucristo, ¡hey! No, tranquilo, no, así no son las cosas. Entonces, a Jesús, hermano, lo conocían como un benefactor. Entonces, no había duda alguna que la elección entre un criminal y un benefactor a lo mejor iba a ser sencilla, ¿verdad? Para el pueblo. Pero note cómo dice el texto. Esto es algo sorprendente. Versículo 18. Note la razón. Pero dice el versículo 18, porque él sabía, o sea, ¿quién? Pilato. Pilato sabía que lo habían entregado por envidia. Ahí otra vez la palabra entregado. Dice mi Señor Jesucristo que Mateo que lo habían entregado por envidia. Esa fue la verdadera razón, hermano, de la entrega de mi Señor Jesucristo. La envidia. Los principales, los sacerdotes, rechazaron la verdad de mi Señor Jesucristo. Tenían envidia, tenían mala intención, es lo que se refiere aquí el texto. Lo habían entregado por envidia. Entonces, ¿cuál fue la acusación? Yo me puse a investigar, entonces, ¿cuál fue la acusación de que mi Señor Jesucristo fue a Roma? Bueno, ellos lo acusaron de sedición. ¿Y qué sedición, verdad? Sedición significa levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo. Pero Jesús nunca hizo a sus discípulos que fueran a derrocar a Roma. Incluso cuando mi Señor Jesucristo entra en la entrada triunfal, ¿a dónde se dirige mi Señor Jesucristo, hermano? Al templo, a limpiar la hipocresía, a limpiar la religiosidad. Él no va contra la fortaleza Antonia y va a decir, ya, los voy a liberar del yugo romano. No, él va al templo a exponer. Eso fue una acusación falsa. Pilato sabía muy bien eso, hermano. Pilato sabía muy bien eso. Note la entrevista que le hace Juan. Y vaya ahí a Juan 18 para que vea este texto. Aquí vamos a encontrar más luz. Porque Pilato decía, bueno, Jesús no me va a quitar mi trono. Jesús, yo no soy espantado de Jesús. Porque su gobierno dice que no es terrenal. Nota ahí Juan 18:33. Dice, Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Versículo 34, Jesús respondió le hizo una pregunta a Pilato. ¿Esto es lo que dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Y dice Pilato contestó, oye, ¿acaso yo soy judío? Dice, tu nación y los principales sacerdotes, el Sanedrín, ¿sí? Te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Dime qué has hecho. Y dice Jesús en el versículo 36, Jesús le respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Bueno, ahí como dirían por ahí, ¿verdad? A Pilato le cayó el 20. Dijo, ok, si está diciendo que no es de este mundo, que no es terrenal, entonces yo no tengo, pues, ¿cómo lo voy a matar? ¿Cómo? Pilato conocía la condición de los líderes religiosos. Es impresionante que Mateo, hermano, está diciendo ahí, porque Pilato sabía que lo habían entregado por envidia. Wow, y como Pilato era un político y pues no quería tumultos, note lo que estaba pasando ahí en el versículo 19. Y estando Pilato sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo, hey, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Su esposa, hermano, literalmente le dice, no tengas nada que ver con ese justo. O sea que la esposa de Pilato sabía que Cristo era justo.
Impresionante. Ella no le dice que lo absuelva, ¿verdad? Sino dice, hey, no tenga nada que ver con él. Pilato, hermano, debió de haber tenido la valentía para declarar a juicio inocente. Pero note qué está pasando aquí. Alguien persuadió a las multitudes, versículo 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Note esa palabra otra vez, que dieran muerte. Ellos ya tenían una agenda, hermano, que dieran muerte a Jesús. Los principales, el Sanedrín, dice que persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás. Yo me imagino, hermano, que entre las gentes había grupos. Por ejemplo, había nuestros amiguitos, el Sanedrín, todos, escribas, fariseos, celotes, usted nómbrelo. Y también había algunos que apoyaban a Barrabás porque eran patriotas. Entonces, ellos decían, bueno, pónganse de acuerdo para pedir a Barrabás. Entonces, estos dos grupos van a tener influencia decisiva en la determinación. Pero, ¿qué hace Pilato, hermano? ¿Qué haría usted, hermano? Si le traen al mocha orejas y le traen a un hermano que tiene buen testimonio y el pueblo le dice, crucifíquenlo. A ver, ¿a quién? ¿La justicia sería justo o injusto? Bueno, nota ahí el texto. Pilato opta por el camino de la conveniencia política, versículo 24. Dice ahí, 22. Pilato les dijo, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? ¡Wow! ¿Qué haré con el Hijo de Dios llamado el Cristo? Dice ahí, sea crucificado, dijeron todos. ¡Wow! Sea crucificado, dijeron todos. Pilato preguntó, ¿pero por qué? ¿Qué mal ha hecho este hombre? Pero ellos gritaban aún más, sea crucificado. 2 veces la palabra ahí, crucificado, aparece en esos textos bien sencillos. Crucifícalo, crucifícalo. Viendo Pilato que no conseguía nada, lo ignoraron. Ni siquiera respondieron, lo ignoraron. Dice, sino que más bien estaba formando un tumulto. O sea, Pilato se le fue de las manos. Dice, se me va a ir esto. Dice que se lavó las manos delante de la multitud diciendo, soy inocente de la sangre de este justo, allá ustedes. Ay, ay, ay. ¿Qué le dijo los principales sacerdotes a Judas? Allá tú. Ese es tu show. Allá tú. Ahora Pilato les está diciendo, hagan con Cristo, allá ustedes. Pilato, hermano, como un títere, una marioneta política, se dio cuenta que se le podía escapar de las manos. Y la multitud estaba airada pidiendo a gritos crucifixión, crucifixión, crucifixión. Así que va a optar mejor por el hombre, pues sí, definitivamente va mejor a matar a un hombre inocente que lidiar con el disturbio y luego ir con César y bueno, dijo no, ¿sabes qué? Mejor hago el ritual judío ahí en Deuteronomio 21:6, note cómo dice, porque Pilato sabía los rituales judíos. Deuteronomio 21:6 nos dice cómo se lavaban las manos para que no, como un símbolo de inocencia. Dice Deuteronomio 21:6 y nada más apúntelo. Dice, y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fue hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la novilla cuyo cuello fue quebrado en el valle, y responderán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos han visto nada. Wow. Pilato, hermano, hace un acto simbólico judío, porque ¿quién está enfrente? Los judíos, ¿verdad? Él trae, me imagino, el garrafón, no sé, en ese tiempo, la charola, y dijo, voy a hacer un acto solemne, como está ahí, vio un tumulto, dijo,
tomó agua, se lavó las manos delante de la multitud, que ellos vieran bien, y dijo: soy inocente de la sangre de este justo, allá ustedes. Pilato, hermano, no tuvo la decisión de decir: Cristo es inocente, déjenlo. ¿Por qué? Porque tenía miedo de la multitud, y como era un títere, mejor se persuadió y se lavó las manos. Note lo que hace el gobernador. Versículo 25. Dice: todo el pueblo contestó: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No nos importa, queremos que sea crucificado y que caiga la sangre. Nosotros somos culpables. Versículo 26. Entonces le soltó a Barrabás, y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. La acción del gobernador, hermano: se lava las manos, suelta a Barrabás, azota a Jesús, y él lo entrega para ser crucificado. ¡Wow! Impresionante, impresionante. ¿Cuántos políticos, hermano, se someten a las agendas que quiere la gente? Y a lo mejor los políticos piensan que están mal, pero nada más para complacer, les dice: ok, está bien. ¿Quieren fumar marihuana? ¿Quieren fumar alcohol? ¿Quieren destruirse? Vamos a pasar esas leyes. Pero están destruyendo a la sociedad. ¡Qué tremendo, hermano! ¿En qué sociedad nos estamos convirtiendo cada vez más? En Massachusetts ya legalizaron la poligamía, ya se pueden casar 3 gentes. ¡Wow! ¡Qué horror! Pero mi Señor Jesucristo dice aquí que lo entregó. Pilato lo entregó para que fuera crucificado. Es el mismo verso que aparece en Romanos 8:32. Dice: el que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? Wow, hermano. Ahí está el juicio injusto. El juicio y condena de Jesús fueron juicios de total injusticia. Y mi Señor Jesucristo le dice a, no sé si fue a Pilato o a Herodes: yo puedo mandar 5 legiones y vámonos. Pero no, hermano, mi Señor Jesucristo tenía un programa divino. Vino a morir por nuestros pecados. Y esa es la aplicación del día de hoy. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Sí? Cristo, hermano, murió por nuestros pecados. Barrabás, hermano, no tenía ninguna esperanza alguna. Él ya estaba en la cárcel, estaba condenado, esperando condena. Solo esperaba ejecución. Se dice, algunos comentaristas, que probablemente Barrabás tendría que estar en la cruz. Pero adivine, se atravesó el Galileo, Cristo. Aquel Galileo, hermano, imagínense ese cuadro, ¿verdad? Está en la cárcel Barrabás y le dice: Barrabás, eres libre, Jesús te ha llamado, sal, Cristo morirá en tu lugar. Hermano, usted y yo éramos un Barrabás en algún tiempo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos merecíamos el infierno, y aún así Dios es justo. Esa es la condición de Barrabás, hermano. Aunque él era un cuadro físico, nosotros nos podemos identificar con esa condición espiritual. Tú estabas viviendo en fornicación, estabas viviendo en adulterio, en pachangas, en una vida vana, vacía, hasta que te atravesaste ¿con quién, hermano? Con Jesús, con ese Galileo que te salvó de la condena. ¡Wow! Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor. Hermano, vea lo que pasó Cristo, un juicio injusto. Tú te merecías este juicio. Tú te lo merecías, nosotros no lo merecíamos, yo me lo merecía. Pero fue hasta que esa persona nos compartió el mensaje de salvación, porque estábamos condenados al infierno. Estábamos en la celda del pecado. Y Dios nos llama en Cristo.
Barrabás recibe liberación física y nosotros hemos recibido redención espiritual en Cristo. ¿Has pensado eso, hermano? Es de vida o de muerte, es condenación eterna, salvación eterna, porque Cristo nos justifica. Nos justifica. Barrabás estuvo de pie frente a las autoridades romanas y dijo: Barrabás es un hombre justificado porque Cristo va a morir por ti. Barrabás se fue justificado. Nosotros, hermanos, hemos sido justificados. Delante de Dios vamos a ser justificados, no hay condenación alguna. ¿Por qué? Por medio de Cristo. De Cristo. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hecho justicia de Dios en él. En él, hermano, en Cristo, no en tus obras, no en portarte bien, en Cristo, en vivir a Cristo, en seguir a Cristo, en imitar a Cristo, en ser un verdadero, genuino hijo de Dios. Cristo nos justifica, hermano. Ese juicio nos tocaba a nosotros. Pero ahora nosotros podemos estar en paz con Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. Eso es la Pascua. Eso es la antesala de que mi Señor iba a ser crucificado, iba a ser entregado. Un programa divino. Amén. Hermano, entiende esos textos, que Dios nos, por medio de esta narrativa, nos dice: Señor, eso yo me lo merecía, Señor, pero nos has alcanzado, mi lindo Jesús, Cristo. Ya no hay condenación alguna. Ahora tengo que vivir una vida plena en Cristo, que es fácil. Cristo quiere que nosotros vivamos vida plena en Cristo, no importa las circunstancias. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos las gracias, Padre mío, por esta narrativa que nos das por medio de tu palabra, Señor. Señor, tu palabra es clara. Tu Hijo tenía que morir en la cruz, tenía que ser entregado a los gentiles, tenía que ser crucificado. Todo ya estaba escrito, Señor. ¿Por qué? Porque tú eres un Dios de amor. Tú quieres que la humanidad se salve, Señor. Y hasta en los últimos días del mundo, Señor, en los últimos tiempos, tu evangelio será predicado. Señor, te damos las gracias, Señor, por la persona que nos compartió el evangelio. Ahora nosotros también tenemos que compartir ese evangelio a otras personas. Porque, Señor, cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, viviendo de una manera vacía como el mundo lo hace, depravada, Señor, estábamos en la celda, en tinieblas. Nos cruzamos con ese Galileo, con Cristo, que nos ha salvado de las tinieblas, nos ha dado una nueva vida, una nueva mente, una nueva manera de caminar, Señor. Nos ha guiado a la verdad, que es tu palabra, y no a fábulas, no a TV notas, no a cuentos, no a filosofía, no, a tu palabra, que es la Biblia. Señor, te damos las gracias porque somos comprados por tu sangre. Nos estamos reuniendo aquí por tu sangre, por ese cordero inmolado en la cruz. Fuimos comprados por esa sangre, muy costosa, Señor. Señor, que no echemos de menos nuestra salvación. Que no nada más nos digamos cristianos y ya, no. Que seamos cristianos sabiendo que hubo un costo. Señor, que te podamos glorificar con nuestras vidas, que nos santifiquemos, que caminemos. Y Señor, te doy las gracias por esta hermosa asamblea. Danos discernimiento, que sigamos creciendo y que el sermón, que el mensaje, Señor, que tu palabra, porque es tu palabra, Señor. Yo no tengo nada que decir si no es en tu palabra, es tu palabra. Que tu palabra toque los corazones, que haga su trabajo. Simplemente somos vasos. Señor, te doy la honra y la gloria en el nombre de Jesús.